Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar un poco sobre la gestión de discos en un sistema Linux, sobre todo cuando no tenemos interfaz de usuario. Bien, tengo aquí mi máquina Ubuntu Server, la tengo apagada porque para hacer estos cambios hay que tenerla apagada. Lo primero que voy a hacer es añadir un nuevo disco, ¿vale? Que va a ser el que vamos a particionar y a formatear y de alguna manera acceder a él en Linux. Entonces, bueno, tengo el controlador ID, el SATA, estoy utilizando SATA en este caso. Entonces voy a añadir pues un disco nuevo. Bien, bueno, esto por defecto, creáis un disco reservado dinámicamente, lo voy a llamar pues así mismo, no le cambio nada, ya existe, voy a poner otro nombre. Bueno, eso no es muy importante, es un disco duro de 10 GB, eso sí nos vamos a acordar de ello, y simplemente lo tenemos creado. Bien, voy a arrancar la máquina y me voy a conectar a ella como habitualmente hago por SSH para trabajar más cómodo, la dejo aquí arrancada atrás. Y lo que tenéis que saber principalmente es que para trabajar con un nuevo disco, esto es como si instalaseis un disco duro en una máquina real, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? A ver, que me loguee aquí. Tenemos que, lo primero, crear la tabla de particiones, que sería un poco pues cómo está organizado el disco. Después particionarlo, es decir, qué particiones queremos crear. Voy a crear una solo de momento y luego formatearlo y por último montar la partición en el sistema para poder verla. Bueno, lo primero que os recomiendo hacer es, cuando queréis información sobre los discos, es utilizar el comando fdisk. Con la opción "-l", lo que nos va a sacar es qué tenemos en nuestro sistema, ¿no? Entonces aquí podemos ver que tenemos un disco SDA que tiene 10 GB. A quiere decir que es el primero. Este sería donde está instalado el sistema, porque podemos ver que es la partición que se ejecuta al inicio. Podemos ver un poco su tamaño, 9 GB. Esto es un disco duro que al final tiene 10 GB. Lo podemos ver aquí, aunque está en bytes. Es un poco difícil de leer, mejor aquí, ¿no? Entonces, luego nos dice que tiene una partición extendida de 1 GB y que en esa partición extendida tenemos una partición lógica swap, que es donde tenemos la memoria virtual. Si es lo que teníamos antes de instalar el nuevo disco. Ahora aparece aquí un nuevo disco SDB que tiene también 10 GB y que no tiene nada, o sea, no hay nada dentro, ni particiones ni nada. Fijaros que no hay SDB1, SDB2 ni nada por el estilo. Bien, para particionar este disco hay que utilizar el comando fdisk. Le pasamos como parámetro con qué disco queremos trabajar. Entonces estamos aquí y ya nos explica que no tiene una tabla de particiones reconocible. Siempre que necesitemos ayuda podemos utilizar el comando M y aquí vamos a crear una nueva tabla de particiones. Generalmente una tabla 2 o una tabla GPT es lo que va a reemplazar a esto. Esto tiene el límite de 4 particiones primarias o 4 particiones en total, ¿vale? Si queremos más tenemos que meter extendidas y dentro lógicas, y la GPT pues ya no tiene esos límites. Voy a, por compatibilidad, a crear una de las antiguas, que voy a crear una sola partición, pues me basta y no nos complicamos. Bien, y ya se acaba de crear una nueva tabla de particiones. Una vez hecho esto, ya puedo particionar. Voy a volver otra vez a la ayuda y vemos que para crear una nueva partición es la N. Cuidado, la N nos crea una partición por defecto Linux, ¿vale? Un sistema para meter Linux. Si es FAT32 o lo que fuese, habría que ir a AT y aquí tendríamos un listado de particiones y elegiríamos FAT, NTFS, lo que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, como la quiero para usar con Linux, lo mismo. No me complico. Primaria o extendida. Si quiero más de 4, tengo que crear extendidas. Como solo voy a tener una, cojo una primaria. Bueno, número de partición, la primera. Y ahora, primer sector. Esto es dónde empieza y dónde acaba la partición. Si lo dejo por defecto, me va a coger el primer sector para el inicio de la partición, el último para el final, es decir, que ocupe todo. Si quiero que ocupe la mitad, pues tengo que calcular, dividir este número entre 2, etcétera, etcétera, y crear varias particiones. Entonces voy a dejarlo por defecto, primer y último sector, y tenemos entonces una partición, fijaros el tamaño, 10 GB, que era del tipo que, del tamaño que le había dado cuando la creamos en el VirtualBox. Está ocupando todo tiene buena pinta. ¿Qué nos falta? Si ahora salgo no hago nada, esto hay que escribir los cambios. Entonces fijaros que es W, es decir, cuando ya estemos seguros, aquí cuidado porque pues, nos vamos a cargar el sistema, le damos a W y listo, tenemos el particionado hecho. Fijaros, si ahora vuelvo otra vez aquí,
ya vemos que aparece aquí un SDB1, es decir, tenemos una partición Linux y de alguna manera ya la tenemos, ¿no? Entonces nos queda nada más formatearla. Bien, para formatearla tenemos que utilizar el comando mkmakefs, file system, en inglés, hacer sistema archivos. Si queréis formatearla en el último sistema archivos de Linux es xt4, hay xt3, xt2, todos funcionan bien, pero bueno, este sería como el más nuevo, y le decimos la partición que queremos formatear en xt4. Bien, lo hace, ya está, y automáticamente ya lo tenemos, ¿no? Pero ahora mismo esto no está montado, es decir, en nuestro sistema no podemos acceder a este disco ahora mismo. Para poder acceder a él tendremos que montar el sistema. Entonces lo recomendable pues es hacer, en media normalmente se suelen montar los discos duros, y aquí pues voy a hacer un directorio, por ejemplo disco duro, voy a crearlo como administrador. Bien, pues vemos ahí, tengo disco duro, ¿no? Veis que ahí existe el punto de montaje para el CD-ROM también, si hubiese un CD-ROM en este sistema. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues montar mount de SDB1, ¿vale? ¿A dónde? A media disco duro. Ya está. Desde la carpeta disco duro ahora mismo es accesible ese disco nuevo que tenemos. Lo podemos ver aquí en mount, que está montado, ¿vale? SDB1 en media disco duro de tipo xt4, ya lo detectó, y de hecho si ejecutamos este comando, que es muy útil para ver el espacio libre en sistemas Linux, vemos perfectamente que SDA1, que es donde tenemos instalado el sistema, pues tiene este tamaño. Acordaros que habíamos dejado 1 GB para el swap. Tiene 1,5 ocupados, 6,9 libres, un 17%. El punto de montaje es barra, directorio raíz, pero tenemos aquí barra media, barra disco duro, que tiene, pues bueno, prácticamente todo libre, un 1% en uso. Vale, queda 9,2 porque el formateo requiere un espacio, ¿no? Pero bueno, en principio esto está totalmente desocupado, y si entramos aquí en disco duro, pues podríamos utilizar perfectamente ya aquí, crear directorios, copiar archivos y manejar este disco de manera normal y corriente. Por último, que se me olvidaba, ya iba a cerrar, si quisiésemos montar este disco, porque ahora si yo reinicio, el disco duro no estaría montado, ¿vale? Para montar las cosas por defecto habría que añadir una línea aquí al fsetup, que es el fichero donde indicamos que queremos montar al arranque de Linux. Fijaros que este de aquí sería la línea en la que estamos montando el punto de montaje barra, ¿vale? Esto él lo pone con un UID, pero aquí sería lo mismo que poner barra dev barra SDA1, ¿vale? Entonces aquí podríamos incluir una línea barra dev barra SDB1, el punto de montaje barra media barra disco duro, el tipo xt4, opciones por defecto, ¿vale? Estos bits os lo podéis mirar si queréis que chequee el disco al principio o no. Y con salvar este fichero y reiniciar deberíamos de ver que con un mount, que el sistema está montado y que podemos trabajar con él desde el propio arranque del sistema.